Lucas capítulo 12, hay 8 cosas que quiero hablar en esta mañana. No se desespere, no es como usted lo acaba de pensar. Gracias a Dios, hermanos, por el año que ha pasado. Ha sido un buen año, amén. Porque la Biblia nos dice que debemos de dar gracias en todo, y a pesar de que usted vivió circunstancias difíciles o no tan difíciles, tenemos que darle gracias a Dios y esperar en Él para este año que tenemos por delante. No estamos garantizados de que mañana vamos a despertar y estar aquí en esta tierra. Nada lo garantiza. Pero sí estamos garantizados estar con el Señor estando ausentes en este lugar. Y eso es una bendición y la promesa del creyente. Pero tratando de yo mismo cerrar en mi mente y en mi corazón, tal vez refleje un poco lo que usted también ha estado haciendo en estos días. Cuando llegamos hacia el final del año, reflejamos en las cosas, y para mí era cómo darle gracias a Dios por el año que pasó. Porque ese año que pasó, sí, en mi vida personal, en mi familia, tuve varias bendiciones, pero también vivimos momentos muy complicados, muy duros. Y usted también. Yo en algunos de esos momentos pensaba que en los momentos más duros fue cuando esta iglesia se unió más, se levantó a meter el hombro en las circunstancias más complicadas. Y bueno, uno de ellos fue cuando el hermano Fernando murió, pero después hubieron otras circunstancias no tan duras, pero sí complicadas. Y lo primero que me llegó a mi mente fueron mis hermanos, que estuvieron ahí en el momento, y eso me bendijo mucho, y yo por eso doy gracias al Señor. Y no menciono nombres porque usted también vivió lo mismo. Si usted es miembro de esta iglesia y usted ha estado aquí por algún tiempo, este año fue muy particular en ese aspecto para mí como pastor, y obviamente vivo a veces en el centro de muchas de las circunstancias por ser el pastor. Entonces miro y participo con algunas situaciones familiares y demás que usted padece. Pero también nos hemos gozado mucho y Dios ha sido bueno. Hemos tenido momentos muy bonitos durante este año. Una de ellas, pues ver a nuestros muchachos salir a trabajar como pastores y estar involucrados en ministerios ya fuertes, y pues Dios levantando obreros en la iglesia y demás. Son momentos muy bonitos, comisionando a Jonathan y a Madeline y a ese grupo de personas para trabajar en una iglesia nueva. Esos son momentos gratos, son fáciles de vivir porque, bueno, lo que nos queda es la enorme ganancia y el gozo de ser parte de lo que están haciendo. Pero, ¿cómo doy gracias a Dios por todo esto en general? Simplemente, Señor, gracias. Señor, quiero darte hoy, vamos a orar, y quiero, Dios, darte gracias por este año, por todo lo que hiciste, y gracias por protegernos, proveernos y demás. Y Señor, que este año 2018 sea mejor que el 2017. Así es como damos gracias. Tal vez algunos sí, pero ¿cómo debemos dar gracias? En Lucas 12:48 es un texto que viene hablando de siervos, de servir. Y en la segunda parte del versículo, dice así: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Yo uso este refrán mucho aquí. Ese es el texto. A quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando usted vivió su experiencia en este año, ¿qué aprendió de ello? Sea bueno, sea malo. Una forma de dar gracias, hermanos, es usando las cosas que Dios me ha dado o enseñado en este caso. Ahora, si quiero agradecerle a Dios por el año que pasó, puedo iniciar el año nuevo planeando aplicar las cosas que Dios me ha mostrado. Usted no puede llegar al final del 2017 y decir borrón y cuenta nueva. Eso no existe. Eso no existe. Ustedes, los que tienen más canas en esta iglesia, saben que entre cada año que pasa, usted se hace más sabio y más conocedor. ¿Por qué? Por lo que vivió. Las cosas nos cambian, la vida nos cambia, las instrucciones y las lecciones bíblicas nos cambian. No puedo llegar al 2018 y decir, ok, este año borrón y cuenta nueva, voy de nuevo. No.
¿Cómo aplico al 2.18 lo que aprendí en el 2.17? ¿Cuántas enseñanzas bíblicas recibiste este año? Yo puedo cuantificar solo las de escuela dominical aquí. Usted también. Es más, me dediqué un rato a repasar. Y le voy a compartir por unos momentos, lo que quedó en mi mente inmediatamente al ver los temas que vimos. Yo no enseñé todos los temas. Es fácil recordarlo más cuando usted lo enseñó, pero yo no alisté muchos de esos temas. Dividimos tareas, hermano Arturo, hermano Ronnie, hermano Dani, hermano Walter. Solo en escuela dominical yo puedo cuantificar lo que esta iglesia ha recibido. Más miércoles en las noches, más el segundo culto que normalmente no hacemos los folletos, más enseñanzas adicionales que hicimos durante el año en alguna de los seminarios misioneros, la conferencia evangelística, la escuelita bíblica de los niños, los que estuvieron en instituto bíblico. ¿Cuántas enseñanzas bíblicas recibiste este año? Cuéntelas. Ahora, ¿ha trabajado usted en su actitud y sus acciones basado en esas enseñanzas? ¿O recibiste la información, la archivó por ahí en su mente y en su vida y de ahí no ha pasado? ¿Usted cree que Dios tiene expectativas diferentes para usted en el 2018? El versículo nos está diciendo que a quien se haya dado mucho, mucho se le demanda. Entonces, ¿usted cree con este texto? ¿Usted cree que Dios tiene expectativas diferentes para usted en el 2.18 que el 2.17? Sí. Y está a la espera. Ahora, Dios no está marcando su calendario. Porque para Dios es indiferente el tiempo en sí, los 365 días del 2017. Y si nos da vida 365 días del 2018, Dios no está ahí esperando que usted por ahí de marzo, abril, junio haga un cambio. No. Él está esperando que usted ponga en práctica las cosas que ya le mostró. Si lo ha hecho ya, excelente. Pero si no, Dios tiene una expectativa para con usted. Eso es muy simple. Si usted va a la escuela como niño, como joven, o si usted está en la U, y usted aprende algo, se espera de usted que esas lecciones que usted aprendió, usted las use. Usted dice, es que yo soy pésimo con la matemática. Pero no sos tan pésimo con un billete de 20,000 en la mano, ¿no? Ahí todo el mundo suma y resta así, rapidito, o multiplica, dependiendo de cómo es usted. No nos gusta dividir, amén. No nos gusta dividir los billetes de 20, pero a veces hay que hacerlo. Y usted es experto en matemática, entonces algo aprendiste en la escuela, algo aprendiste. Ahora, ¿qué aprendiste en la iglesia y qué estás haciendo para ponerlo en función en su vida? Ahora, ¿cuántos de ustedes, honestamente, levante la mano, fueron llenando su folder y lo tienen en casa? Por lo menos. Hay muchos. Qué bueno. Hay lecciones que quizá usted no tiene y por ahí podemos conseguírselas, pero la idea de esto era escucharlo aquí y luego repasarlo. Ahora no levante la mano, ¿la repasó? Algunos yo sé que sí, pero es que lo tomamos, marcamos la cajita de check, ya lo hice, y aquí tengo mi foldercito. Ahora, de todas las manos que se levantaron o no, ¿cuántos de ustedes compartieron algo de esto con otra persona? No levante la mano. ¿Usaron algo de la Navidad para enseñar ahora que pasaron las fiestas en su familia? ¿Algún detalle, alguna pregunta que se hizo por ahí y de repente el único experto en el cuarto era usted? Porque usted recibió la enseñanza. Cuando hablaron de el lugar, el pesebre, cuando hablaron de las fechas, cuando hablaron de lo que hizo Herodes y los reyes magos que llegaron, cómo fue la situación con María, cómo fue la situación con José. ¿Se acuerdan de las enseñanzas? Y el experto residente en ese momento era usted, en ese lugar, con esa pregunta. Ahora, ¿qué aprendí este año, en el 2017? Bueno, primero, empezamos estas enseñanzas por ahí de abril, mayo, si no me equivoco. Solo son 8 temas de apologética que cubrimos este año. Hermanos, ¿sabe cuántas hay?
Vamos a seguir porque hay múltiples y múltiples temas para nosotros tomarlo, aprenderlo y defenderlo. De hecho, una de las preguntas que hicimos en una de las enseñanzas cuando hablábamos de la iglesia fue: ¿por qué aquí? ¿Por qué esta iglesia? ¿Qué es tan diferente aquí que en otras iglesias? Y nos dedicamos a contestar esa pregunta. Ahora, ¿por qué estas enseñanzas? Porque son bíblicas. No nos interesa mucho la filosofía, aunque hay mucha filosofía que está alrededor de la Biblia. Pero filosofar es algo muy humano. Es un entendimiento muy mío, voy a ver hasta qué profundidades de mis pensamientos puedo llegar para tratar de describir una circunstancia, una situación o alguna enseñanza bíblica. No nos interesa mucho filosofar, nos interesa más enseñar qué ha dicho Dios. Eso es importante, porque al final del día eso es lo que cambia mi vida. Yo primero aprendí, cuando hablábamos de la Biblia, que yo tengo un fundamento, la Biblia. Y vimos versículos, uno de los versículos que vimos fue en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y cuando la gente está discutiendo sus temas personales, familiares, de trabajo, sociales, políticos o lo que sea, y están buscando algún lugar para pertenecer, alguna razón de ser, yo como cristiano digo: yo tengo la palabra de Dios. No necesito un partido político, no necesito un credo o una cultura en particular, no necesito un idioma o una profesión de algún tipo. Yo tengo la Biblia. Entonces mi razón de ser y mi propósito como ser humano es completamente distinto al que no tiene a Cristo. Ellos andan buscando y deambulando por la vida a ver qué encuentran. Yo ya lo encontré. Antes, en los años 80, quizá algunos de ustedes se acuerdan, hubo una campaña en Costa Rica que se llamaba Ya la encontré, Vida Nueva en Cristo. Era un folletito que se repartía. Yo tenía tal vez 7, 8 años cuando llegó esto a Tilarán. Hermanos, si usted tiene a Cristo, usted ya la encontró. Ya encontró su propósito. Por eso es ilógico encontrar cristianos que no saben qué hacer con sus vidas. A mí eso me frustra. Hermanos, estamos puestos para servicio. Aprendimos de su historia, la historia bíblica, cómo llegó a nosotros. Vimos un montón vaya, repase esas notas para que vea la cantidad de información que hay ahí. Aprendimos de su veracidad, o sea, no tiene error. El mundo hoy les encanta decir que la Biblia tiene contradicciones y todos siempre usan los mismos pasajes. Y es muy fácil de refutar, porque ellos no entienden el estudio sistemático de la Biblia, no es lo de ellos. Si usted llega y le dicen: vea, use esta marca de jabón, esta marca sí quita manchas. ¿Ok? Ustedes las señoras me entienden. Y usted empezó a usar ese jabón. Tiene 25 años de estar usando ese jabón. Y lo que usted no sabe es que es el peor jabón que existe. Y usted lava y lava y lava y lava y lava y lava. Y un día otra señora le dice: ¿por qué no prueba este? No, es que el mío es este. Y usted sigue usando ese jabón que no sirve, cuando a la par hay uno más barato que sirve mejor. A veces hay personas que solo porque le dijeron, se sientan en sus creencias y en sus fees y en sus filosofías y no se mueven de ahí. Pero el problema con la fe es que el final de todo es complicado si usted no tiene a Cristo, porque usted va a ir al infierno. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Tengo una palabra veraz, 1500 años, ¿se acuerdan? Múltiples autores en épocas diferentes, un solo Dios dictando, inspirando las palabras, y al día de hoy nosotros gozamos de un fundamento. Y la armonía de la Biblia, su armonía, eso es lo que me quedó. También encontré en nuestras enseñanzas y las cosas que yo pude sustraer, que me quedaron en mi corazón, es que tengo una pertenencia, la iglesia. Si es que mi equipo es yo soy de tal partido, bueno, yo soy de esta iglesia, esta es mi iglesia, esta es mi familia, aquí es donde yo me reúno, aquí es donde yo vengo a alabar al Señor, vengo a aprender del Señor, aquí es donde vengo también a consolarme, aquí es donde vengo yo a compartir mis alegrías, aquí es donde nos reunimos para despedir a nuestros muertos. Aquí es donde nos reunimos para casar a nuestros hijos y dedicar a nuestros bebés. Esta es mi iglesia. ¿Acaso que cuando usted viaja a otro lado y va y visita alguna iglesia, acaso usted se siente así como de una vez
parte de ese grupo. No, usted está en otra iglesia. Pero cuando llega a su iglesia, usted está en casa. Voy por aquí, me siento allá, ahí está el agua, están los niños, y usted está en lo suyo. Es su iglesia. Esta es mi iglesia. Tengo una pertenencia. ¿Y usted a dónde va? A la iglesia bautista de Calvario. ¿Y es dónde queda? Ahí en la entrada de Copán. Pero es que hay como 4 iglesias. Ah, pero usted sabe dónde está la suya, ¿cierto o no? Tengo una pertenencia. Dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia tanto en Efesios 5:25 que Él entregó su vida por ella. Y se me ocurre que si es importante para Dios, debe ser más importante para mí. Define claramente mi fe. ¿Qué? Ser de esta iglesia. Ahora, usted sabe muy bien que aquí nosotros no andamos vendiendo el nombre de Bautista, pero el otro día una señora me preguntó, hace como 3 días atrás, ¿usted es el pastor de la iglesia Bautista? Sí, señora. Esa es una buena iglesia. Yo no se lo dije, ella me lo dijo a mí. Y le dije, ¿en serio? ¿Por qué? Ella es católica, ortodoxa, romana y con todos los premios, ¿verdad? Dice, porque ustedes enseñan la palabra. Yo dije, qué interesante. En algún momento visitó alguna iglesia y gracias a Dios que esa iglesia estaba enseñando la Biblia. Amén. Todavía significa ser algo, ser bautista. Tengo un lugar que me enseña acerca de mi Dios. Tengo un lugar que me enfrenta conmigo mismo. Yo he salido en algunos de los cultos este año bien revolcado. Usted me ve así con la corbata puesta y bien peinadito, pero por dentro es como si me hubieran tirado afuera abajo el bus cuando pasó. Y usted sabe lo que estoy diciendo, porque me confrontó conmigo mismo. Esas cositas en mi vida que a Dios no le agradan. Y de repente Arturo estaba ahí y yo le digo, pero ¿quién le está diciendo a Arturo lo que yo hago? Ronnie vive en San José y chismoso que es porque ahí anda y vea, a mí me está. Sí, hermanos, a mí también me pasa. Y me instruye en cuanto a mi relación con mi Dios, amén. Vengo, aprendo otro aspecto del Señor y yo digo, tengo que arreglar eso, tengo que acomodar, tengo que enderezar. Es aquí. Yo pertenezco aquí, en mi iglesia. La tercera cosa es que tengo una responsabilidad. Hablábamos en cuanto al servicio. Si usted se acuerda el llamado de Dios sobre el creyente, ¿qué es el llamado? ¿Cuándo no debemos de servir? Y varios aspectos en cuanto al llamado. Y hablando del servicio a Dios, en Mateo 4:10, y voy a leer uno que otro versículo. Eran muchos textos, hermanos. Me atrevo a decir cientos de textos solo en estos primeros 8 meses que se usaron. Y dice, entonces Jesús le dijo, estoy en Mateo. Dice, sí, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, en la tentación de Jesús, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se lo estaba diciendo al diablo, está bien, pero solo al Señor servirás es para todos los que están leyendo este texto. Jesús estaba marcando una pauta aquí. Sí, usted me está tentando, sí, pero yo solo servimos a Dios. Servimos a Dios. ¿Dónde? En mi familia. ¿Tenemos familiares inconversos? Sí. Su responsabilidad es ser testimonio y ganarlos para Cristo. Hablaba con una hermana antes del culto. Usted sabe que la mayoría de las personas, el 80% de las personas que vienen a la iglesia vienen porque usted los trae. El pastor, 2%. Y creo que cumplí mi cuota ahora que hicimos el teatro, porque las 2 familias que invité vinieron. Yo invito a mucha gente a la iglesia, pero no vienen. Usted invita a personas a la iglesia y te acompañan. Es que este gringo medio raro, una iglesia de esas, uno no sabe qué pasa ahí, mejor no. En cambio usted dice, no, vamos, y viene con los chiquillos y se sienten cómodos con usted. Yo no conozco a la gente que usted conoce y usted no conoce a los que yo conozco. Dios lo puso a usted en ese lugar y usted es el más apto para traerlos a la iglesia. ¿Amén o no amén? Y para hablarles de Cristo. Tengo una responsabilidad para con mi iglesia de muchas formas, hermanos. Ser fiel a la iglesia, mis diezmos, mis misiones, mi servicio en la iglesia. Si usted tiene algún lugar donde sirve en la iglesia y si usted no tiene un servicio particular aquí, bueno, todos tenemos el servicio de traer a las personas con nosotros a la iglesia. ¿Sabe que ese servicio es más complicado que servir directamente en la iglesia? ¿Sabía usted?
traer visitas, convencerlos de que vengan con usted, es más complicado eso que dar una clase de escuela dominical. Porque usted tiene que ver cómo y de alguna manera, en alguna de las fiestas, en algunos de los aniversarios, en algunos de los, y usted dice, voy a ver qué es lo que se le apetece y para que escuche la palabra. Y se lo trae. Usted acaba de hacer un trabajo más difícil que el mío de pararme aquí a dar una enseñanza. Es una bendición verlos entrar por la puerta. Uno dice, tenemos visitas. Vino con el hermano, vino con la hermana. Usted está haciendo su trabajo, su servicio en la iglesia y también mi servicio para el mundo entero. La Biblia dice ir por todo el mundo, a toda criatura, hablarles de Cristo, discipulándoles, bautizándoles. Todo eso lo hacemos juntos como iglesia. Ahora, también aprendimos, y yo aprendí, que Dios tiene exigencias para mí. Mi santidad. 1 Pedro 1:16. 1 Pedro 1:16. Jesús, o en el Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo de Israel y decía, porque escrito está, sed santos, que yo soy santo. Habla de mi santidad. Y vimos 4 lecciones en cuanto a lo que Dios exige de nosotros de ser apartados del mundo. No apartados como lo es un ermitaño, una persona antisocial, no, apartados del sistema pecaminoso del mundo. Cuando el mundo grita fiesta y vacilón, el cristiano tiene que decir un momento, voy a festejar, pero como le agradaría a Dios. Y la mayoría de las veces, lo siento, para usted que le gustan las fiestas, la mayoría del tiempo tengo que retirarme o no asistir a esas fiestas que el mundo hace. ¿Qué hay en esas fiestas? De todo. Todo lo que no agrada a Dios, todo lo que mancha mi testimonio. Y Dios dice, apártese, apártese. Salga de en medio, sea santo. También las exigencias de mi santidad tienen que ver con tratar diariamente con mi naturaleza pecaminosa. ¿Cuántas veces este año peleó usted con lo mismo que siempre pelea? ¿Cuántas? No las puedo contar, pastor. Tengo que seguir dando la guerra. Porque si yo me descuido por un momento, hermanos, si yo me desvío o me desoriento de mi situación carnal, el pecado me atropella. Así. ¿Cuánto dura uno enfriándose espiritualmente? ¿Ha hecho usted alguna vez un cálculo? Usted no vino un domingo porque estaba muy cansado. El siguiente domingo alguien llegó. El siguiente domingo la situación se le complicó también, entonces tampoco vino. ¿Cuántos cultos se ocupa para usted ya sentir como que voy a ir una vez al mes? Ahora, no conozco a muchos en esta iglesia que les pasa esto, pero uno se enfría tan rápido, hermanos. Además, si usted se le van 2 cultos en esta iglesia, usted se desactualizó por completo. Tiene que venir a reprogramarse. Tiene que preguntar qué está pasando este mes. Gracias a Dios por eso. No es al propio, es así como ha ido funcionando la dinámica de la iglesia. Pero si usted se atrasa, si se quedó, o si cuando llamaron a comer usted se cayó, sabe que le fue mal cuando llegó. Porque hay mucho sucediendo en los programas. Pero si usted se desvía y se desorienta en cuanto a lo que a usted le destruye, rapidito usted va a estar en el suelo. Tenga cuidado. Dios exige de mí santidad. Tengo que hacerlo. Una más. Hablamos del matrimonio. Hablamos del matrimonio. En esa particular, si me acuerdo bien, abrió Arturo, ¿verdad? Yo no estaba. Yo llegué hasta la siguiente semana. Arturo habló del divorcio. ¿Ustedes han visto cuántas personas han visto eso en las redes sociales en cuanto al divorcio? Es una de las más vistas. ¿Sabe por qué? Porque es un problema muy común. Ahí está. Dios ya definió el matrimonio. Dios ya estableció la santidad de la unión a tal punto que en Efesios 5 Dios entreteje, escúcheme, enlaza y hace un tejido completo entre la relación con Jesús y la iglesia y el matrimonio. Lea el texto cuando ahora llegue a su casa. En Efesios 5 del 21 en adelante, él enlaza estas 2 cosas. Así de santa es la unión que Dios establece. Hace poquito casamos se casaron Steven y Keila, y esa unión
Y decimos siempre, lo que Dios ha unido, ¿qué? No lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué todos se andan separando? En cuanto a lo perverso de cualquier otra definición del matrimonio, aprendimos eso. Ahora todo el mundo quiere definir matrimonios con perros, mismo sexo y cuanta cosa, y vimos muy bien, porque eso para Dios es aborrecible, es condenado. Lo aprendí aquí en mi iglesia. Aprendí en cuanto a los principios bíblicos para establecer mejor mi hogar y trabajar mejor con mi pareja. Aprendimos en cuanto al manejo de las finanzas y los bienes en el matrimonio. Y eso fue muy interesante. En el siguiente mes aprendí que tengo una responsabilidad de dejar un legado. En Proverbios 22:6, es un versículo muy conocido, dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay varias formas de dejar legados. Hablamos del legado moral y ético. Mis hijos son mentirosos y seguirán siendo mentirosos porque papi es mentiroso. Y papi lo hace y parece que a él le salen las cosas bien. O mis hijos van a ser muy trabajadores porque mami y papi son muy trabajadores. Mis hijos van a hacer muchas cosas por la forma en que yo los crié. Y siempre he dicho, un niño pequeño, disciplinado y obediente, va a ser un adulto muy disciplinado y obediente. Pero un chiquito malcriado y mal hablado va a ser un hombre malcriado, mal hablado. Así es como funciona. Voy a dejar que maduren un poco. Bueno, porque no les instruye de camino mientras maduran. Eso no lo deje al azar nunca. Y no deje que las instituciones públicas críen a sus hijos, mucho más cuando se trata, hermanos, de instruir la Biblia. ¿Usted cree que en su escuela, en sus colegios, abren la Biblia en algún momento? Y ni les interesa. En cuanto al manejo de en cuanto a mi legado social familiar, ¿qué dicen otros de su familia y sus hijos? ¿Qué dirán de usted y su legado que usted dejó? Y también del legado de su patrimonio. Muchas personas se andan quebrando el lomo, como decimos, para los hijos. Está bien, pero si usted termina con 0, sus hijos reciben 0. No hay ningún problema. ¿Qué es mejor? Que no reciban dinero, pero que reciban una educación espiritual. ¿Y qué tal si usted en su vida no logra esas grandes metas que usted se propuso y termina así como lo normal, que apenas pudimos enterrarlo y ya, y gracias a Dios, pero sus hijos pueden estar alrededor de usted y decir, qué gran hombre? Y no porque hay plata en el banco. Normalmente cuando hay plata en el banco se pelean ellos. y no hay quien los separe. Pero hablamos del legado patrimonial y cómo definirlo. Vaya a ver las enseñanzas en cuanto a esto. Vimos también que Dios es mucho más grande que mí. En cuanto a la alabanza y la adoración, toda la adoración le pertenece al Señor. Y yo aprendí que adoro a Dios porque primero me rescató de un juicio. Mi primera razón es agradecimiento, porque cuando aceptamos a Cristo no conocemos mucho de Dios. No conocemos mucho de Dios, conocemos muy poco y alguien nos avisó, alguien nos frenó, nos dijo, ¿usted ha considerado su destino eterno? Pues no, yo no voy a morir, nadie piensa en morir. Y si usted muere, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, yo creo que cuando yo llegue, Dios ahí me va a medir y me va a poner en un peso de balanza y mis buenas obras van a ser mejores o más que mis malas obras y Dios va a decir, está bien, pero con restricción. Va a poder andar en el cielo, pero con restricción de placa. No, ¿dónde se la inventa usted con eso? La Biblia dice que el pecado tiene consecuencias. ¿Cuántos pecados hay que cometer para ir al infierno? 1. ¿El pecado imperdonable cuál es? No aceptar a Cristo. Ese es el pecado imperdonable. Y Dios me libró a mí del infierno. Adoro a Dios porque me rescató de juicio. Adoro a Dios porque es un acto de obediencia. ¿Qué es mejor, arrodillarse delante de Dios por mi propia voluntad o que Él me obligue a hacerlo en el día del juicio? No voy a arrodillar delante de Él. Su santidad lo demanda. Adoro a Dios desde una actitud correcta. No puedo venir a la iglesia con mi corazón lleno de pecado y mi boca llena de maldición y esperar cantar esos cantos. Un ejemplo de adoración, los cantos alabando el nombre de Dios y cantando acerca de su santidad cuando yo estoy mal.
Es cierto. Entonces tengo que preparar mi corazón. Usted anda allá afuera caminando en el mundo durante toda la semana. Por favor, dígame que antes de venir a la iglesia usted está hablando con Dios diciendo: Señor, perdóname por esto, como despolvándome, porque me voy a ir a presentar con el grupo de mis hermanos y vamos a cantarle al Señor. Yo tengo que hacerlo con la actitud correcta. Y también aprendí que hay un tipo de adoración correcta. Hay muchos tipos de cantos y músicas y cosas allá afuera, pero ¿cuál le agrada a Dios? Vimos eso también. Y una más, según la historia de la Navidad que acabamos de terminar y usted la tiene fresca, yo aprendí que todavía tengo mucho que aprender del año cero. ¿Cuál año cero? La primera Navidad. Nace en el cristianismo. No nace en una cultura, no nace en un movimiento político, no nace con una idea de que alguien quiso celebrar hacia el fin de año y darse en regalos. Nace Jesús en el pesebre. Año cero. Me falta mucho que aprender. Aprendimos de pastores, aprendimos de profecías, aprendimos del tiempo y lo que sucedía alrededor de esas épocas. Aprendimos un montón de cosas. Y ahí tengo subrayadas cosas en mi lista y cosas y notas en mi Biblia de cosas de asuntos que yo nunca había notado. ¿Cuántos años tiene usted estar leyendo su Biblia y cuántas cosas nuevas ha aprendido esta temporada? Yo tengo mucho que aprender del año cero, de sus profecías, de su significado, de la constante lucha de la Navidad en contra de ser corrompida por el mundo. Jesús lo cambiamos por colacho. Así de simple. Ya no podemos decir Navidad, sino felices fiestas, porque la Navidad tiene un sobretono muy religioso y nace en la religión. Aprendí del hecho histórico innegable. Quite la Biblia, váyase a la historia y busque el evento, porque está escrito en libros históricos de lo que sucedió. Y aprendí de su sencillez y la forma de celebrar. Yo sé que los niños mayormente se levantan y quieren correr a ver qué regalos les dieron. Allí debajo, si usted puso su arbolito, no sé cómo lo celebra su familia. Y muchas personas se vuelven locos comprando regalos y cuanta cosa para tratar de agradar. Y terminan los niños y no solo los niños pequeños y los niños grandes también. Terminan con un montón de chunches más de lo que ya tienen. Hablamos de eso, pero aprendí de la sencillez y hermanos, honestamente yo lo disfruto más. Ahora, termino. ¿Ya incluiste todas estas cosas en tu lista para el 2018? Usted quiere dar gracias a Dios por el año que usted acaba de vivir. Usted necesita incluir en el 2018 las lecciones que usted aprendió. Así es la mejor forma de dar gracias. No es gratificante ver a alguien haciendo algo de una forma específica que usted le enseñó. Un hijo, un estudiante, un vecino, un amigo, resulta que tenían problemas con algún asunto de mecánico, algún asunto de amarrarse los zapatos, los niños, y un día usted los ve y lo están haciendo tal como usted se los enseñó. ¿No se siente gratificante? ¿Cómo cree que se sentiría Dios con usted cuando lo vea usted ejerciendo su tiempo y sus esfuerzos y su vida con las lecciones como las aprendió en el 2017? Yo creo que Dios se sentiría bendecido. Ahora, o lo hace, quizá usted ya hizo su lista de todas las mejoras que voy a hacer para el 2018. Siempre la primera siempre es bajar de peso, todo lo que aumentó ahora el 24. Eso lo siento. Si lo hace como tiene que hacerlo cristianamente. Pero si usted no ha incluido algunas de estas cosas en su lista para el 2018, se me ocurre, sería bueno que agarre su lista, la rompa y empiece de nuevo, pero de una perspectiva bíblica. Amén. Así usted puede agradecerle a Dios por lo que pasó este año. Hermanos, ya no nos vamos a ver más este año, pero yo estoy pidiéndole a Dios que este 2018 nos dé mucha sabiduría. Sí hay muchos planes, hay visión, hay cosas para hacer, pero necesitamos de sabiduría. Usted en su hogar necesita aplicar sabiduría. Jóvenes, niños, ancianos, todos.
necesitamos aplicar lo que Dios nos ha enseñado. Usted quiere agradar a Dios, empiece por ese lugar. Padre, te damos gracias porque las lecciones, Señor, en la Biblia, para nosotros, no tenemos suficiente tiempo en nuestra vida para aprenderlas todas. Pero lo que sí tenemos, Dios, es la oportunidad de usar las que tenemos. Y en ese tiempo Dios ha sido muy bueno con nosotros, no solo este 2017, Señor, todos los años antes. Los que hemos vivido, Dios, alrededor de la fe y la palabra y la iglesia por muchos años, todavía se nos demanda más. Yo pido, Dios, que tú nos uses este 2018. Señor, sé que esta iglesia ha sido de bendición, porque lo he escuchado, Señor. He sido partícipe de momentos cuando la iglesia se ha levantado a servir, a poner de su parte, Señor, cuando se ha levantado a estar presente. Pero, Señor, el 2018 va a representar otro montón de metas y circunstancias diferentes. Y no podemos, Señor, nosotros saber cuáles son. Pero lo que sí podemos hacer es fundamentar nuestra fe y nuestro actuar en lo que tú nos has enseñado. Así no nos vamos a equivocar. Así seguiremos siendo luz, Padre, y seguiremos siendo de bendición para aquel que lo necesita. El testimonio de salvación para aquel que no tiene a Cristo. Y todas estas lecciones, Señor, que podemos aplicar es lo que te agrada. Y podemos agradecerte, Dios, por este año de una forma correcta. Yo pido, Señor, que tú nos guíes y nos guardes. Y que en estos tiempos, Señor, de iniciar el año, los planeamientos, las estrategias de trabajos, de hogar, de iglesia, que todo vaya, Señor, fundamentado y acompañado de sabiduría divina. Que vaya acompañado, Señor, de un propósito correcto para poder servirte mejor y ver tu mano trabajar, Señor, en nuestra iglesia, tanto a nivel espiritual como numérico, Señor. Hay tantas personas alrededor de nosotros que no tienen a Cristo y nosotros tenemos la respuesta. Gracias, Padre, por este año que pasó. Gracias por esta iglesia y gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que nos has dado y gracias, Señor, por lo que viene. Danos un buen día, Señor. Por favor, guarda a nuestros hermanos que están viajando y nuestros amigos y familiares. Cuídalos, Señor. Y que este miércoles que viene y domingo que empezamos, Señor, este año que sea de mucha bendición. Que vengamos contentos, Señor, a la casa tuya, a reunirnos, a vernos, a saludarnos. Y que Dios siempre estemos pendientes de lo que tú piensas de nuestro actuar. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén y amén.